Estos somos los mexicanos. En 1992, algo más de 80 millones de personas, de los cuales al menos 70 millones, somos lo que se llama mestizos. Diversidad de rostros que hablan no solo de diversidad racial, sino cultural. La invasión que hace 500 años sufrieron las culturas americanas, las transformó biológica y culturalmente hasta constituir lo que el intelectual mexicano José Vasconcelos llamaría la raza cósmica. Nosotros. La herencia cultural europea más evidente que poseemos en México es el idioma. Hablamos castellano o español, como le decimos acá, a este idioma derivado del latín que nació en la península ibérica durante la ocupación romana. El castellano tiene, en su estado actual, una tercera parte de arabismos, herencia de otra invasión, la de los moros a España, en el año 800. América también ha contribuido con un pequeño número de palabras, algo más de 400, lo que en Europa llaman mexicanismos, que en general son productos americanos que viajaron a enriquecer la vida y la cultura europea. Cacahuate, aguacate, tomate o chocolate. Esta es la chocolatería San Ginés, ubicada en el Madrid antiguo. Es sin duda la de más tradición de la ciudad y parte fundamental de la noche madrileña. Viene después de estar una noche entera por ahí tomando copas en los distintos bares. Viene a tomar churros aquí a desayunar. Bueno, pues depende de los sitios donde estés y tal, pero me imagino que vienen con amigos y sobre todo después de tomarse unas copas y pasarlo bien. Entre 1400 y 1800 chocolates se sirven diariamente en este centenario lugar. En fechas especiales como la de Año Nuevo, la cifra puede elevarse a 4000. Ir de parranda en Madrid y no terminar desayunando churros con el espesísimo chocolate que en España se estila es no tener la noche completa. Es una tradición típica del Madrid antiguo, el venir en la madrugada a tomar el famoso chocolate con churros, después de la fiesta y demás. Navidades también, Nochevieja, Nochebuena, la gente viene siempre a altas horas de la noche a tomar churros con chocolate y tal. Bueno, la tradición es típica de aquí, del Madrid antiguo, y se sigue manteniendo, y a la juventud y demás pues le gusta bastante seguir esta tradición. Cuando cada mañana la luz del sol ilumina la ciudad y los neones esperan la siguiente noche para poder brillar, San Ginés cierra sus puertas. Mañana, la bebida de más tradición del México antiguo volverá a dar sabor a las noches madrileñas. El cacao nos vino a los mexicanos del sur, pero la domesticación de la planta y los procesos de elaboración primigenios se desarrollaron en México. En el pasado el cacao se preparaba en bebidas frías o calientes, algunas de ellas reservadas a los nobles. Se hacían infusiones de la semilla acompañada de agua y miel y adicionado algunas veces de vainilla o maíz, algo parecido a nuestro actual champurrado o al chocolate con agua. El cacao también se usa desde tiempos inmemoriales con fines medicinales, como condimento en diferentes platillos y hasta como moneda. Siglos después, en México, se sigue sabiendo de chocolate. Uno de los lugares más tradicionales para desayunar chocolate en México es el mercado central de la ciudad de Oaxaca, al sur del país.
Acompañado del llamado pan de huevo, el chocolate que hoy tomamos tiene canela y está preparado con leche como en Europa. Es el mejor principio a un día de trabajo. En el propio mercado existen molinos de chocolate, como este, de La Soledad. Aquí, las oaxaqueñas, conocedoras de la mejor tradición chocolatera, vienen a hacer su propia mezcla, su propia receta familiar del buen chocolate. Cada cliente selecciona aquí la calidad del cacao y las cantidades exactas de azúcar, canela o almendras para conseguir el chocolate como el que hacía la bisabuela. En la actualidad, casi toda la comida de aquí o de allá tiene que ver con el intercambio de productos. Es difícil imaginar la comida típicamente española sin tomate, pimiento, pavo o papas, o aún más, imaginar que el mole, el platillo mexicano por excelencia, no sería posible sin los productos traídos del otro lado del mar. Aunque varias ciudades se disputan la maternidad de este platillo y cada zona tiene su tipo de mole, sin duda en la ciudad de Puebla se preparan de los mejores moles del país. Eduardo Merlo es arqueólogo y su trabajo consiste en reconstruir nuestro pasado. Como poblano, me gusta el mole. Y siendo arqueólogo, me interesa mucho saber desde cuándo existe este platillo tan importante para los mexicanos. Esto me ha llevado a hacer una serie de investigaciones, de preguntar, de buscar en las fuentes y encontrar con que es un platillo muy antiguo y desde siempre con la misma importancia. Pues sería difícil decir, bueno, empezó en el siglo II, en el siglo III, pero sí sabemos que 5000 años antes de Cristo los chiles empezaban a consumirse en Mesoamérica, sobre todo en Puebla, en la región de Tehuacán. Los chiles secos, como serían los que sirven para hacer el mole, empiezan a tenerse alrededor de principios de nuestra era, lo que los arqueólogos llamamos la época clásica. Así que no sería difícil pensar que el mole empezara en esta época, el chilmoli, como se le decía, como platillo de lujo, como platillo de fiesta. A pesar de la historia oficial de la monja que inventó este platillo para el virrey, existen evidencias en textos de varios cronistas de la colonia acerca de la existencia del mole prehispánico. Francisco López de Góngora, en 1554, escribiría hablando de la tortilla. Comen esto como nosotros el queso, y así tiene un saborcillo de sal que con chilimoyi es sabroso. Sus productos, bueno, realmente son bastante diversos. La mayor parte, bueno, vienen de la época prehispánica, de los productos que América dio al mundo. Si uno analiza cómo se compone, realmente es una salsa a base de distintos picantes, de distintas variedades de chile, que se van mezclando junto con otros elementos para darle consistencia, con cacahuate, con chocolate, con tortilla quemada, originalmente y ya después frita, y que se va apallanando, como dicen los que saben de esto, es decir, moliendo, triturando en la piedra de moler hasta formar una masa consistente que, bueno, ya va a ser guisada con diferentes elementos, con agua, con caldo, con lo que sea, para acompañar la sabrosa carne del huacholotl o del totoli, al que le decimos guajolote en México, y pavo en otras regiones. Llegaron los españoles y con ellos las especies del oriente. El clavo, el comino, la canela, el ajonjolí, muy árabe, vinieron a enriquecer este platillo. Mezcla que funde las influencias indígenas y españolas, además de elementos orientales, como tantas otras cosas en nuestro país que tienen que ver con una vieja historia entre África y Europa.
En el año 711 después de Cristo, un ejército de árabes y bereberes cruzaron desde el norte de África para invadir el conjunto de reinados independientes que hoy conocemos como España y Portugal. Durante los 8 siglos de la invasión árabe en la península ibérica, cristianos, judíos y musulmanes convivieron. Y con mayor o menor grado de violencia, cada grupo conservó sus tradiciones culturales fundamentales, aunque la influencia mutua fue inevitable. Los árabes dejaron en España, además de 1/3 de las palabras del castellano, de la arquitectura, las matemáticas y la pólvora, diversas técnicas de cultivo agrícola y de producción artesanal. Además de sabores diferentes, el arroz, la espinaca, la granada, la caña de azúcar y muchas de las especias. Durante el reinado de Abd al-Rahman III, en el año 950 aproximadamente, el imperio árabe llegó a su esplendor. Córdoba fue en ese entonces la ciudad más importante, desarrollada y culta de Europa. Mientras tanto, los cristianos vivían en castillos y fortalezas para preservarse de lo que la Iglesia llamaba la decadencia árabe. Hacia el año 1200, la unidad árabe se resquebrajó y la de los cristianos se fortalecía mediante alianzas y bodas. La mayor parte de los árabes salieron de España en esos años y para 1492, con la consolidación de España como país, fueron expulsados definitivamente por los reyes católicos. Este pedazo de historia se sigue aún recordando y resignificando en el mundo. Cada año, aquí en Alcoy, los moros y cristianos reviven su historia. Esta ciudad de Alicante se convierte toda en fiesta para recordar su defensa en 1276. La tradición reza que San Jordi o San Jorge, patrono de la ciudad, llegó montado en un corcel blanco para ayudar a los cristianos a mantener el control de Alcoy, apenas recuperada. Octavio Rico es uno de los 70.000 habitantes de Alcoy y es el presidente de la junta directiva de la Asociación San Jordi, parte fundamental de los festejos. Aquí la fiesta se vive durante los 365 días del año. La fiesta, lógicamente, al ser la fiesta mayor de Alcoy, tiene una participación masiva, pero no solamente de la gente que se viste o nos ponemos nuestros trajes de moros y cristianos, sino aquí es habitual decir la filá o núcleo de esta fiesta, que se llaman filaes. La filá 29, que es la filá des mirons, es decir, de los espectadores. Porque aquí el espectador entiende, ama y sufre tanto la fiesta como el mismo festero. El origen de las danzas puede precisarse alrededor del siglo XII, a raíz de los primeros triunfos de los cristianos sobre los moros, como juegos de guerra en fiestas populares. En las representaciones se pueden encontrar influencias de los cantares de gesta y de los autos sacramentales promovidos por la Iglesia y la nobleza. Creemos que tenemos una joya y creemos que debemos conservar esa joya, que a nosotros nos las han dado nuestros antepasados y procuramos mantenerla y procuramos cederla o transportarla o transmitirla a nuestros hijos. Y este es uno de los motivos que la fiesta creo que nunca se puede acabar en Alcoy. Si viéramos en los desfiles que salen niños recién nacidos, salen ya vestidos de freseros y todavía no tienen conciencia de lo que es la fiesta, pero bueno, poco a poco van adquiriendo esa conciencia y continúan participando en nuestra fiesta. ¡Viva nuestro Dios Mahoma! ¡Y toda nuestra Turquía! En México se celebra también anualmente la Gran Morisma de Zacatecas, donde el carácter monumental, como el de Alcoy, es lo importante.
la sentencia. Ya. La sentencia de muerte. Pero el gran impacto de la fiesta, a diferencia de España, son las pequeñas fiestas populares. Milpa Alta es una de las poblaciones a las orillas de la Ciudad de México, donde la tradición se conserva como parte de las celebraciones a la Santa Cruz. Actualmente existen registradas al menos 168 danzas de moros y cristianos en el país, sin contar las morismas, danzas de moros, de la Conquista o de Santiago, todas relacionadas entre sí. Sin embargo, las razones y el sentido que la danza tiene en México son radicalmente diferentes a las de España. Bernardo Oropeza es campesino y en él se guarda el sentido de la danza en nuestro país, el de la alabanza. Pues por gusto, por venerar a cualquier santo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro barrio, que es San Agustín, el Alto, aquí a Santa Cruz, a la Conchita, el 15 de agosto también bailamos, y también vamos al Señor de Chalmita. Yo desde como a los 6 años agarré el papel de alférez, tercero de Castillo. De ahí agarré el alférez primero, luego el rubí, supremo, embajador, y hasta ahorita en el papel que estoy desempeñando del presidente Rey. Hoy la danza es parte de una antigua tradición, sin embargo no siempre fue así. A pesar de que en los primeros tiempos de la conquista, en Europa la tradición comenzaba a decaer. En América se vivía un ambiente de cruzada en pos de oro, gloria y evangelio. Bernal Díaz del Castillo relata la llegada de Cortés a Coatzacoalcos, rumbo a las Cibueras, en 1524, a 3 años de la caída de Tenochtitlan. El gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y ciertas emboscadas de cristianos y moros y otros regocijos. Sin embargo, su arraigo a la cultura popular mexicana tiene que ver con la tradición religiosa. Los frailes buscaron formas de aproximar a los indígenas que estaban acostumbrados a prácticas de gran participación colectiva, muy diferentes al cristianismo, con un rito básico pasivo como es la misa. Paralelamente se buscó que el fin de la danza fuera didáctico y evangelizante. Incluso se tradujeron algunos textos a lenguas indígenas. Para Bernardo Oropeza, la memorización y conservación de los viejos textos son la parte fundamental del rito. Hace muchos años un señor que ya es difunto, que era porque ya se murió, ¿verdad? De acá del barrio de San Agustín, que se llamó Braulio García. ¿Qué hizo él? Él, pues yo cuando estaba yo pequeño, era él el que nos daba la relación, es lo que le digo. Y él, pues la verdad no sé. Bueno, a él le dejó su papá esos papeles y su papá, no sé, así viene de generación en generación. Pero como ya todos ellos, pues ya son difuntos, entonces se perdió eso. Y también pues ellos ya no existen. Entonces por eso es que yo tengo las relaciones. Y no quiero que se pierda esta danza, ¿verdad? Los indígenas se convirtieron al cristianismo, los españoles se fueron, pero esta tradición se quedó entre la gente, tal vez por ser de las pocas danzas permitidas durante los 3 siglos de la colonia. El gusto popular por estos eventos era tal que en 1565 el Concilio Mexicano decidió prohibir las danzas profanas que probablemente se parecían a esto.
Aunque no existe certeza de la continuidad histórica de las danzas prehispánicas, y a pesar de que danzas como estas fueron tal vez retomadas 2 siglos después de la conquista, de hecho parecen ser un intento de aproximación a las danzas prehispánicas. Pedro Reyes es el jefe de la mesa Coyolxauhqui, uno de los grupos que año con año vienen a bailar a Chalma. Danza azteca nos llamamos porque pertenecemos a México, lógico, ¿no? Y nosotros representamos la azteca, o sea, al señor Cuauhtémoc. Representamos que él fue el que, según pues, el último que murió, dentro de la cosa prehispánica, fue como luchador. Llegó Hernán Cortés y se lo acabó, ¿no? Pero nosotros seguimos ese trabajo, esa palabra, o sea, esa tradición de ese señor antepasado, por él, pues nos inculcó a nosotros y de ahí se agarramos todo eso dentro de lo religioso. Dentro de lo demás, pues no, dentro de lo religioso así es. Porque antes decían, o dicen por ahí todavía unos señores que venerábamos a Dios, por ellos veneraban sus ídolos de piedra, sus monolitos que tenían grandotes, Huitzilopochtli, Tonantzin, y los Olmecas, todo eso. Pero nosotros como estábamos un poquito más adentrados dentro de la religión, no lo conocemos, pero sabemos que existe un Dios y una señora, entonces hacemos la semejanza que ellos hacían. Aunque no lo parecen, muchos de los elementos de la danza son coloniales o coincidentes entre las costumbres prehispánicas y coloniales. El instrumento de cuerdas, hecho a base de una concha de armadillo que les da el nombre de concheros, fue retomado de los españoles. Al comenzar cada danza, se hace una señal de la cruz con los pies que puede ser una referencia al cristianismo o a la cuatredad de las culturas prehispánicas, una señal de los 4 rumbos del universo. La forma de organización militar es retomada de otras danzas como la de moros y cristianos. Año tras año, las diferentes mesas vienen en peregrinación a rendir culto a sus respectivas cruces. Las limpian y arreglan mientras danzan durante 4 días y 4 noches con solo algunos pequeños descansos para volver a colocar sus cruces allá, en lo alto del cerro, desde donde miran el gran santuario de Chalma. Reza la tradición cristiana que en 1539 se apareció en México el Santo Cristo de Chalma. Sin embargo, este fue sitio de reencuentro místico desde mucho antes. Se sabe que Tlaloc, dios del agua, fue venerado aquí, y este lugar fue desde tiempos inmemoriales un santuario. La fiesta de los concheros es solo una de las tantas que se realizan aquí. Aún ahora, cuando uno mira este fervor religioso, se imagina lo que debieron ser las grandes peregrinaciones prehispánicas y la fuerza que tiene la búsqueda de la identidad. Santiago Cortés es uno de los jefes del grupo conchero Olmecuitli. Porque antes que habláramos, primero fue danza. Y si usted se pone su mano en su corazón, llévele el ritmo. Si nunca ha pensado, lleve y verá que antes de hablar, bailamos. Antes nuestros antepasados venían aquí a ofrecer sus danzas, sus sacrificios a Ometeotl, ¿sí? O al Señor del Eterno Reposo, el Señor de las 7 Cuevas. En la actualidad, nosotros danzamos por aquella tradición que nos dejaron nuestros abuelos. A hoy nosotros relacionaron cuando vino la conquista, ¿sí? Lo relacionaron con el Cristo de Chalma. Pues nosotros venimos a danzar porque creemos en el Cristo y porque creemos en nuestras tradiciones. Entonces, ¿de qué le puedo hablar? Que para mí es un orgullo que a los 500 años los señores de aquel lado que vinieron con sus armas potentes y con armaduras y todo, no nos acabaron. Ese es el orgullo que yo tengo para mí, para mis nietos ahorita. Ese es el orgullo, que no nos acabaron. Todavía hay mexicanos aquí de aquel entonces. Mientras que en la comida y los ritos, muchos de los elementos prehispánicos sobrevivieron al adaptarse a la sociedad colonial, en arquitectura y urbanismo, nuestras ciudades tienen trazas y estilos casi calcados de las ciudades europeas. Algunas obras arquitectónicas son réplicas de monumentos españoles, como el rollo de Tepeaca, hecho a partir de la Torre del Oro de Sevilla,
o la Capilla Real de Cholula a partir de los planos de la Mezquita de Córdoba. En México, sobre las pirámides, sobre las ruinas de las antiguas ciudades y con las mismas piedras se levantaron las ciudades coloniales. En España, gran parte de la arquitectura de aquella época fue de defensa. Levantaron murallas de las que aún tenemos hermosos ejemplos, como las de la ciudad de Ávila. Esta forma arquitectónica que diera su nombre a Castilla no nos llegó a México. Aquí no había moros de quien defenderse. Algo de estas murallas está en las almenas de muchas de las iglesias del siglo XVI. Tres fueron las influencias arquitectónicas que llegaron en el momento de la conquista. La románica, que hoy podemos encontrar en las iglesias de una nave, como en la mayoría de los templos de los pequeños pueblos. El gótico, cuyo esplendor había pasado en Francia, pero cuyo uso se continuó unos años más en España y que más tarde tomaría forma en techos y detalles de los templos de la colonia. Y, por supuesto, la tercera gran influencia, la mudéjar, la mora. La planta de lo que hoy es la típica casa mexicana tiene múltiples influencias. El patio central con las habitaciones alrededor es la solución romana al problema de la luz y la ventilación. Las casas de nuestros antepasados también tenían un patio central, orientado hacia los 4 puntos cardinales. Los 4 soles, siendo el propio patio el quinto sol. La solución del patio central se dio además en la cultura árabe, que le añadió 2 elementos fundamentales al patio mexicano, el zaguán y la fuente central. بنارك قلبي كي والصبر وين يحل علي جواد بنارك قلبي كي والصبر وين يحل علي واي واي يا فاطمة رقصك زين رقصك زين واي واي يا فاطمة واي واي يا فاطمة واي واي يا فاطمة
Durante siglos, el alma indígena tuvo prohibido expresarse abiertamente. Aislados entre los elementos cristianos, podemos encontrar símbolos prehispánicos en algunas iglesias del siglo XVI. Sin embargo, no fue hasta la última centuria de la colonia cuando la persecución religiosa disminuyó, permitiendo a los habitantes de los pueblos expresarse libremente. Tonantzintla es la máxima expresión de esta libertad. Con el barroco mexicano, el sentimiento de un pueblo reprimido se expresa en toda su magnitud. Algunos autores destacados han relacionado esta obra popular con el Tlalocan, o paraíso del dios Tlaloc, lleno de niños dioses, niños hongos rodeados de una naturaleza exuberante que nada tiene que ver con los símbolos cristianos. Piltzintli, el dios niño de los nahuas, está aquí, como en el mural de Tepantitla, en Teotihuacán. Seguramente pocos sabían los sacerdotes cristianos del mundo imaginario que plasmaron aquí los pobladores de estos pueblos. No es que en América no haya existido gran arquitectura y urbanismo en la época prehispánica. La gran Tenochtitlan y sus alrededores tenían casi 3 millones de habitantes a la llegada de los españoles. Ninguna ciudad europea era tan grande y sin embargo fue destruida. Las ciudades que sobrevivieron en México estaban en el momento del encuentro deshabitadas. Una de estas es Teotihuacán, cuya caída coincide con la de Roma. Es la gran predecesora de México Tenochtitlan. Rubén Cabrera lleva más de 2 décadas desentrañando los misterios enterrados en Teotihuacán. Teotihuacán es única. En su época sobresalió sobre todas las ciudades prehispánicas mesoamericanas, y no solo de las ciudades prehispánicas mesoamericanas, sino de todo el continente. Es única ciudad desde el punto de vista urbano. No existe una ciudad, ni aún en Europa, en ese momento, que tuviera una calle de 4 kilómetros lineales y que su ciudad se desarrollara a través de 2 ejes perpendiculares entre sí, la avenida Este y la avenida Oeste, la calle de los Muertos, que se prolonga hasta el extremo sur y el extremo norte. Y en estos 2 ejes se desarrolla la ciudad. Si nosotros comparamos en su época, Constantinopla sería la única ciudad en el mundo que podría rivalizar con Teotihuacán respecto a sus habitantes, pero nadie respecto a su traza, salvo ahora la ciudad de Brasilia, para tener una idea general de lo que fue Teotihuacán. Una ciudad de 22 kilómetros cuadrados y unos 200,000 habitantes implica un alto grado de complejidad social. Estos grandes monumentos religiosos nos hablan de la importancia que tenía la veneración a los dioses para el pueblo de Teotihuacán. Esto es solo el cascarón, por decirlo así. Las estructuras alguna vez estuvieron recubiertas de estuco y lujosamente pintadas. Teotihuacán se caracteriza por una sociedad eminentemente teocrática. Y eso lo prueban los
grandes monumentos, no solo por su magnitud, sino por la gran cantidad de edificios religiosos que hay en tanto palacios, tanto adoratorios, tanto altares como grandes monumentos. Ahora, la pintura mural lo demuestra, hay la representación de grandes cantidades de deidades, así como también la escultura, la cerámica, y en la vida cotidiana de los teotihuacanos se palpa esta evidencia de lo muy sagrado y muy religioso que fue su sociedad. La gente rica vivía en palacios lujosamente decorados, mientras la gente común de la ciudad, los artesanos, por ejemplo, en una especie de apartamentos, lugares comunitarios que reunían habitación y lugar de trabajo. Imaginemos a los hombres que bajaron por estas escaleras y vivieron en estos espacios que entonces tenían techo de paja y estaban recubiertos del típico estuco rojo de Teotihuacán. Este pudo ser un baño, y este agujero parte del sistema del drenaje de la ciudad. En la vida cotidiana había una división muy marcada del trabajo, barrios de artesanos, el arte plumario, la lapidaria, el trabajo de la piedra, el trabajo de la concha, la producción agrícola, y en el comercio existían grupos de comerciantes e intercambio muy fuerte. Teotihuacán producía la obsidiana. En cambio por ofrecer la obsidiana tenían jades, plumas, cacao, granos, animales domesticados, el perro, el guajolote, fundamentalmente. Y en lo científico tenemos el conocimiento de las matemáticas, el desarrollo del conocimiento de las matemáticas, la astronomía misma y fundamentalmente el urbanismo, el aspecto hidráulico, a grado de que Teotihuacán, por el centro de su ciudad, atraviesa un río que fue traído de los alrededores y canalizado de este a oeste, cortando perpendicularmente la calle de los Muertos. Y este río captaba todo el sistema de aguas negras, los sistemas de drenaje y todas las ramificaciones de estos drenajes profundos que iban ocultos por abajo de la ciudad y que siguen funcionando hasta este momento. Sin embargo, existen muchas dudas. No sabemos qué idioma hablaban, aunque sí que comían la misma dieta básica del mexicano de hoy: maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate. Se ha localizado el mercado más grande, digamos, comparable como la Central de Abastos de la Ciudad de México, y una serie de otros pequeños mercados secundarios distribuidos en diferentes partes de la ciudad. Es ilógico pensar que solo existiera un solo mercado, ya que la ciudad cubría una extensión de 22 kilómetros cuadrados y era muy difícil venir de un lugar a otro, sino a mercados particulares en los barrios, pero un gran mercado central. Se considera que como México Tenochtitlan, que recibió una herencia muy fuerte de los teotihuacanos, debieron existir escuelas, colegios para nobles o para, como en el caso de los mexicas, pero no tenemos datos al respecto. Tenemos el testimonio de su devoción por el dios del agua y podemos interpretar su Tlalocan en estos murales. Podemos también suponer por qué desapareció su cultura. Lo cierto es que aún con la pequeña parte descubierta, no podemos menos que constatar la grandeza de las culturas prehispánicas. Del otro lado del mar vinieron, junto con las historias de monstruos y sirenas,
Trajeron consigo una nueva forma de trabajar el barro. Trajeron una nueva historia. Parte de esta historia vive en esta casa. La Casa Uriarte, en la antigua calle Mesón de Sosa, en Puebla, es uno de los espacios donde desde hace siglos se guarda celosamente la rancia tradición de la producción de la llamada cerámica de Talavera. Arte milenario en México, la cerámica no llega con los españoles. En 1580, Fray Jerónimo de Mendieta escribía: Entre los indios había oficiales de loza y de vasija para comer y beber muy pintadas, muy bien hechas, aunque el vidriado no lo sabían. Sin embargo, los aportes técnicos crearon un nuevo tipo de tradición cerámica en México. Se supone que los frailes dominicos fueron los que trajeron a la ciudad de Puebla maestros alfareros para producir azulejos para las fachadas de las iglesias, aunque otras fuentes aseguran que alrededor de 1531 había entre los primeros vecinos de la ciudad algunos maestros loceros procedentes de Toledo. Lo cierto es que las influencias son evidentes. La técnica y buena parte de los diseños fueron retomados de la cerámica de Talavera de la Reina, ciudad cercana a Madrid, cuya cerámica llegó desde los primeros tiempos de la colonia a México. Talavera de la Reina, con sus 80.000 habitantes, es aún la ciudad de la cerámica. Llamada de la Reina por ser el centro oficial productor de vajillas de Felipe II, encuentra su auge en los siglos XVI y XVII. Después de la crisis de la cerámica en el siglo XIX, debido a las técnicas de producción en serie, la cerámica de Talavera de la Reina resurge con el taller de Ruiz de Luna en los años 50. Muchas de las obras de esos tiempos llevan la firma de su autor. Actualmente, esta es una de las casas más importantes de cerámica. Aunque el amasado ya no se hace aquí con manos y pies como en México, el resto del proceso permanece inalterable. Buena parte de los diseños poblanos vinieron de aquí, pero en México recibimos también la influencia árabe y la china. El famoso tinte azul llega a Europa con los moros, junto con los muchos diseños que aún se conservan en la cerámica del barrio de Triana en Sevilla. Y por supuesto la influencia china llega a México durante la colonia a bordo de la nao de China. La Talavera de México es así una síntesis de Europa, África, Asia y América. Pues sí, estos somos los mexicanos, la raza cósmica, la que contiene el alma del mundo, indios y europeos, africanos y asiáticos, todo en una sola identidad en constante transformación. El costo de esta realidad ha sido muy alto. Grandes pérdidas culturales y el etnocidio de nuestros primeros padres. Antes de cumplirse 100 años de la llegada de los españoles, 20 millones de indígenas murieron innecesariamente. Hoy estamos frente al próximo mestizaje mundial. La globalización de la economía, la cibernética y los productos transnacionalizados
emparentarán culturas y formas de vida, conformando nuevas identidades nacionales. Solo la revaloración de la historia, de nuestro pasado indígena y de lo que hoy somos, nos ayudará a enfrentar este reto.